Bien, ya estamos en nuestro bloque de salud y ahí está la imagen que está colocando, por supuesto, nuestro señor director, porque vamos a hablar de las lesiones más frecuentes o más comunes en esta temporada de verano y estamos con el doctor Miguel Fernández, quien es traumatólogo, y le agradecemos, por supuesto, estar con nosotros aquí en Al Día. Doctor Fernández, ¿cómo está? Buenos días. Hola Luis, Muchas ¿cómo estás? Muchas gracias por Bienvenido. la invitación. A ver, ¿cuáles son estas lesiones más frecuentes en esta temporada y por qué particularmente se dan ahora en verano, por ejemplo? Bueno, definitivamente ahora en el verano las personas por el calor y todo esto comienzan a hacer más deporte que antes, ¿no? Entonces, mucha gente que no ha hecho deporte en invierno se pone a no hacer hace deporte todo el año y ahora quiere activarse. Claro, quiere activarse ahora en verano, entonces quiere hacer deporte en verano y ahí es donde comienzan las lesiones, ¿no? A ver, ese es un tema muy importante. ¿Cuál es la recomendación que usted haría precisamente a estas personas? Claro, a esas personas que recién se están iniciando en el deporte o quieren bajar de peso en esta etapa de verano rápidamente, tienen que cuidarse porque comienzan a hacer un deporte en forma brusca, en forma sorpresiva, comienzan a levantar mucho peso, van a tener lesiones a nivel de los hombros, tendones, van a tener esguinces de rodilla, esguinces de tobillo. Pueden tener hasta fractura por estrés a nivel de los pies. ¿Fractura por estrés? ¿Cómo es eso, doctor? A ver, explique. La parte del quinto metatarsiano, o sea, la parte lateral del pie, sufre por comenzar a hacer deporte sin estar acostumbrado, sufren fracturas por estrés, ¿no? ¿En serio? Sí, eso es un dolor que viene de un momento a otro sin haberse golpeado, sin haberse traumatizado, pero duele el pie y entonces cuando uno le toma la radiografía puede evidenciar una fractura por estrés, ¿no? Correcto. Y para la gente, además de hacer ya cuestiones de peso, digamos, como usted está señalando, simplemente la gente que quiere salir a correr, que es algo importante también, pero hacerlo de un momento a otro también tiene que ser, entiendo, progresivo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la recomendación? O en ese caso, ¿cuáles serían las principales lesiones que podrían sufrir? Tiene que haber una preparación previa, un calentamiento, un estiramiento. O sea, yo no voy a poner a correr 5 kilómetros de un momento a otro. Correcto. O sea, una preparación previa, antes de salir a correr comienzo a calentar, a estirar los músculos. ¿Cuánto tiempo más o menos? Puedo comenzar corriendo 1 kilómetro, después camino otro kilómetro y voy adaptando mis músculos, voy adaptando mis articulaciones para estar preparado para poder evitar lesiones. Y el tema del calentamiento también, ¿cuánto tiempo hablamos? ¿Unos 10, 15 minutos? Unos 10, 15 minutos, hacer estiramientos, antes de empezar el deporte, antes de correr y después de correr. Es importante después de correr porque uno se encuentra contracturado con el deporte que ha hecho. Entonces yo comienzo a hacer estiramientos y así voy a evitar lesiones, ¿no? Correcto. O sea, cuando termino ya de hacer mi actividad física, también tengo que hacer mis estiramientos porque eso me va a ayudar, obviamente, a que mi cuerpo ya esté tranquilo. Eso te ayuda a evitar lesiones. Porque si no, vienen unos calambres también terribles, doctora. Sí, claro que sí. También con esto del golpe de calor, como están hablando antes, falta de agua, entonces el músculo comienza a defenderse y produce los calambres, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, en el caso de... Yo lo he pasado en el caso de una hija mía, por ejemplo, que juega vóley y ha tenido una suerte de esguince de tobillo. Pero por el entrenamiento constante eso a veces recrudece, ¿no? ¿Cuál es la recomendación ahí en términos generales, digamos, para estas personas, estos deportistas? En estos deportistas lo que tienen que hacer, te hablé del calentamiento previo. Hay que estirar, hay que calentar antes de este tipo de deporte. Como son ya deportistas un poco calificados o hacen un entrenamiento regular, entonces lo que hay acá se da sobrecarga a esos tendones, a esas articulaciones. Entonces, después del deporte, yo tengo que hacer estiramientos. Y no solo estiramientos, se recomienda también poner las articulaciones en líquido o en agua fría. Esto que también lo que va a hacer es relajar los músculos y va a evitar también las lesiones. O en hielo también, doctor. O en hielo también. Pero ahí es importante, si estás con esa lesión, parar, ¿no? Un tiempo, lógicamente. Sí, por lo menos tienes que parar entre 1 a 2 semanas, dependiendo la lesión que tengas. ¿Por qué? Porque si sigues entrenando, vas a llegar a un dolor crónico y te va a hacer retirar del deporte que estás haciendo. No lo vas a hacer bien. Correcto. Y en el caso, por ejemplo, de las rodillas, también, que es otra, ¿no?, lesión frecuente que usted nos está comentando. ¿Cuál es la recomendación ahí o los casos más frecuentes o más complicados que ha visto usted? Las rodillas básicamente van a doler en deportistas que hacen deporte muy extremo, ¿no? Y no están preparados para esto. Y en personas mayores de 35, 40 años en adelante. Entonces, porque mayormente esas personas solo hacen deporte en fin de semana. Pero los demás días no hacen deporte, ya sea por el trabajo, ya sea por múltiples actividades que tienen laborales, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones frecuentes? Uno puede tener esguinces de rodilla, estiramientos ligamentarios, pueden tener desgarros musculares, ¿no?, que es muy frecuente en ellos.
pueden tener rupturas de meniscos. Wow. Que uno dice, hoy solo me caí, me torcí la rodilla, pero uno le toma la resonancia y encuentran las rupturas de menisco. Y eso sí es mucho más complicado. Eso es mucho más complicado porque tienes que ir a una cirugía. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, doctor, que también hay muchos de ellos que hacen actividad física, ¿no? Y está excelente, pero ¿cuál es la recomendación importante para ellos también que siempre estén activos? En los adultos mayores que hacen su actividad física siempre es bueno que tomen mucho líquido en esta temporada, que se alimenten bien, que coman mucha verdura. Eso les ayuda en los tendones para que no tengan estiramientos, no tengan esguinces, no tengan desgarros, ¿no? Y hacer el deporte en la medida de lo posible controlado, no sobreentrenarse. Porque una causa de daño en ellos es el sobreentrenamiento, ¿no? Ok. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Miguel Fernández, traumatólogo, y algún consejo adicional, por favor, que quiera compartir con todos los televidentes. Sí, a todos los que quieran hacer deportes en este verano, recuerden bien que tienen que prepararse antes de empezar el deporte. Hacer ejercicios de estiramiento, hacer ejercicios de soltura, tomar líquido y no sobreesforzarse o no darle un sobreuso a las articulaciones y a los ligamentos, ¿no? Perfecto. Bien, doctor Fernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Al Día. Vamos con más de inmediato con Cintia.